Hola y bienvenidos. Hoy vamos a explorar un campo que roza la ciencia ficción, pero cuyas aplicaciones ya están aquí, entre nosotros. Totalmente. Vamos a ver cómo conseguimos que las máquinas no solo vean, sino que entiendan el movimiento humano. Que es el gran salto, en realidad. Para este análisis nos basamos en una revisión académica muy completa. Se titula Análisis del movimiento humano difuso, de los investigadores Lim, Batz y Chan. Un trabajo muy sólido. Y para que nos hagamos una idea de por qué esto es tan crucial, el propio estudio arranca con una reflexión que, te deja helado. Sí, es bastante impactante. Dice que sistemas de vigilancia inteligentes, bien implementados, podrían haber detectado comportamientos anómalos y quizá mitigado tragedias como los atentados de Madrid, Londres o el Maratón de Boston. Fíjate la dimensión de lo que estamos hablando. No es solo tecnología, es seguridad. El tema es muy serio, sí, pero, claro, esto nos lleva directamente al problema central que aborda el estudio. Al meollo de la cuestión. Para una máquina, el gran enemigo es la incertidumbre. Exacto. El mundo real no es un laboratorio esterilizado. Hay sombras que se mueven, cambios de luz, gente que hace cosas impredecibles. ¿Cómo puede un sistema estar seguro de lo que ve en medio de todo ese caos? Esa es la pregunta del millón. Pues aquí es donde el estudio pone sobre la mesa una solución que es, a la vez, elegante y potentísima. La lógica difusa, o fuzzy logic. Un concepto que no es nuevo, pero cuya aplicación aquí es brillante. Y lo que vamos a hacer hoy es desgranar cómo esta idea, que curiosamente nació en los años 60, Sí, fíjate, en los 60. está permitiendo a los ordenadores pensar de una forma mucho más parecida a la nuestra para, por fin, empezar a entender cómo nos movemos. El estudio además lo organiza todo de una forma muy clara. Sí, en un viaje de 3 etapas, que es el que vamos a seguir. Primero, lo más básico. ¿Cómo sabe la máquina que eso que ve es una persona? El nivel bajo, la detección. Después, el seguimiento. ¿Cómo la mantiene a la vista si se mueve? Nivel medio, el tracking. Y finalmente, la meta. ¿Cómo llega a comprender qué está haciendo esa persona? Así que, empecemos por el principio. Vamos a ello. De acuerdo. El primer paso es simplemente detectar a una persona en una imagen. A nosotros nos parece la cosa más fácil del mundo. Lo hacemos sin pensar. Es instantáneo para nosotros. Pero intuyo que para un ordenador es un auténtico quebradero de cabeza, ¿no? ¿Dónde está la trampa? La trampa está en que nuestro cerebro es una máquina de filtrar ruido que ha evolucionado durante millones de años. Un ordenador, en cambio, parte de cero. Claro. Para él, una escena es solo una matriz de píxeles, una sombra que se alarga, las hojas de un árbol que se agitan, el reflejo de un coche. Todo eso son cambios en los píxeles. Y no sabe qué es importante y qué no. Exacto. La primera y más difícil tarea es enseñarle a separar el grano de la paja, decidir qué píxeles pertenecen a una figura humana y cuáles son simplemente parte del fondo. Tiene que tomar miles de decisiones por segundo sobre si un punto de luz es parte de una camisa o el reflejo de un farol, por ejemplo. Justo. ¿Y cómo se le enseña a hacer eso bien? El enfoque clásico sería mirar una sola cosa, como el color o la forma, pero el artículo propone algo mucho más inteligente. A ver. La integral difusa. La idea es que el sistema actúe como una especie de detective. Un buen detective no se fía de un solo testigo, ¿verdad? No, claro, recopila pruebas de todo tipo. Pues esto es igual. Recopila pruebas, huellas, grabaciones, testimonios, y las sopesa juntas para construir un caso sólido. La integral difusa fusiona múltiples pistas: el color, la textura de la ropa, el contorno, el movimiento, y las evalúa en conjunto. Ah, o sea que no busca solo una mancha con forma de persona. No. Busca una mancha que además se mueve como una persona y tiene una textura que podría ser tela. Combina las pruebas para aumentar la confianza. Vaya, tiene mucho sentido. Exacto. Pero el verdadero salto conceptual, donde esta tecnología se vuelve increíblemente robusta, es con lo que el estudio llama conjuntos difusos de tipo 2. Uf, eso suena muy técnico. Suena técnico, pero la idea es sorprendentemente intuitiva. A ver, te lo explico. Venga, sorpréndeme. Un sistema de lógica difusa normal, de tipo 1, es como un amigo que te dice: estoy un 70% seguro de que llegaré a la fiesta. Es un número preciso. Vale. Un sistema de tipo 2 es como un amigo más realista que te dice: a ver, no estoy segura del todo, pero diría que mi probabilidad de ir está entre el 60 y el 80%. Qué bueno. Claro.
El segundo amigo te está comunicando no solo su nivel de certeza, sino también su nivel de incertidumbre sobre esa certeza. Te da un margen. Precisamente, el sistema aprende a cuantificar su propia duda. A ese rango, el estudio lo llama la huella de incertidumbre. Y esa capacidad de decir, no estoy segura, mi confianza se mueve en este intervalo, es lo que lo hace tan bueno en situaciones del mundo real. En imágenes con mala calidad, con lluvia, con poca luz. Justo ahí es donde brilla. Hay una imagen en el estudio, la figura 8, que es que lo ilustra a la perfección. Se ve una persona levantando un libro. Y el sistema tradicional se lía. Se lía completamente. Lo ve todo como una única masa deforme, no sabe dónde acaba la persona y dónde empieza el libro. Así es, porque en los bordes, donde el brazo toca el libro, los datos son ambiguos, son confusos. Ajá. Pero el sistema de tipo 2, como está diseñado para manejar esa ambigüedad, básicamente cubre sus apuestas en esas zonas dudosas. Dice, aquí no lo tengo claro. ¿Y el resultado? Es que consigue aislar la silueta humana de forma perfecta, ignorando el libro. Es una diferencia como de la noche al día. Es increíble. Es increíble, ¿sí? O sea, que la clave para que la máquina sea más precisa es, paradójicamente, enseñarle a reconocer y a manejar su propia ignorancia en los puntos conflictivos. Has dado en el clavo. Esa es la esencia. Vale, este es fascinante. La máquina ya puede decir con bastante seguridad, ahí hay una persona. Pero eso es solo una foto fija. Claro, el mundo se mueve. En el mundo real, la gente se mueve, entra y sale del plano, se esconde detrás de las cosas. ¿Cómo consigue el sistema no perderle la pista? Ese es el famoso tracking, ¿no? Ese es el siguiente gran desafío, el nivel medio. Y el estudio lo aborda desde dos filosofías distintas. A ver. La primera es el seguimiento basado en modelos. Imagina que el sistema tiene una especie de esqueleto digital, una figura de palitos, e intenta superponerla y ajustarla sobre la persona en cada fotograma del vídeo. Suena lógico, pero también me suena un poco frágil. ¿Qué pasa si la persona se gira y, no sé, un brazo queda oculto detrás de la espalda? ¿El modelo se rompe, se vuelve loco? Puede volverse completamente loco, sí, porque una de las piezas de su puzzle ha desaparecido. Claro. Es lo que se llama oclusión y es el talón de Aquiles de estos sistemas. Y aquí, de nuevo, la lógica difusa ofrece una solución muy ingeniosa. El voxel persona difuso. Voxel. Si un píxel es un cuadrado en 2 dimensiones, un voxel es un cubo en 3 dimensiones, ¿verdad? Exacto, es un píxel con volumen. Usando varias cámaras, el sistema puede construir un modelo 3D de la persona a base de estos pequeños cubos. Pero ya aquí viene lo importante, la parte difusa. Ajá, Significa que no crea una figura rígida como un muñeco de Lego. vale. Crea una especie de nube de probabilidad. Es un modelo tridimensional donde cada punto del espacio tiene un grado de pertenencia a la persona. Las zonas que ve con claridad, como el torso, son muy densas. Las zonas que no ve, como el brazo oculto, Son más tenues, más etéreas. justo. Es decir, que construye una especie de fantasma estadístico para rellenar los huecos que no puede ver. La nube se deforma y se adapta a la postura real aunque falte información. Es brillante. Permite que el sistema razone sobre la parte oculta del cuerpo de una forma muy robusta. Pero luego está el otro enfoque, el seguimiento sin modelo. ¿Vale? Aquí no hay esqueleto. El sistema trata a la persona como si fuera, digamos, un enjambre de puntos en movimiento, y su trabajo es seguir el centro de ese enjambre. ¿Y cuál es el problema aquí? Me imagino una escena con mucha gente en una estación de tren. Si 2 enjambres se cruzan, ¿cómo sabe el sistema cuál es cuál después del cruce? Podría confundirlos. Ese es exactamente el problema. Es muy fácil perder el rastro. Y para resolverlo, el estudio aplica la lógica difusa a una herramienta matemática muy conocida, el filtro de Kalman difuso. Ah, los filtros de Kalman. De esto hemos oído hablar muchos. Se usan en todas partes. Sí, desde el GPS del móvil para suavizar tu posición en el mapa hasta en la navegación de cohetes. Entiendo. Un filtro de Kalman es bueno prediciendo trayectorias suaves, continuas, pero las personas no nos movemos como cohetes. Para nada. Somos erráticos, nos paramos de golpe, giramos, cambiamos de idea. Y ahí es donde un filtro de Kalman normal sufre. Está programado para esperar un movimiento predecible, digamos. Se pierde. Se pierde. La versión difusa lo que hace es darle flexibilidad. Le permite contemplar un rango de futuras posibles probables en lugar de una sola. Si la persona hace un giro brusco e inesperado, el filtro difuso no se pierde, porque ese giro estaba dentro de su abanico de posibilidades, aunque fuera poco probable. Vaya. Hace que el seguimiento sea muchísimo más fiable en entornos caóticos y concurridos. Todo esto es impresionante a nivel técnico. Ya tenemos una máquina que puede aislar a una persona y seguirla por una habitación llena de gente.
Sí. Pero volvemos al objetivo final del estudio, que es mucho más ambicioso. No se trata solo de ver y seguir, se trata de entender, de que la máquina pueda responder a la pregunta, ¿qué está haciendo esa persona? Y aquí entramos en el nivel alto de análisis, el más complejo y el que tiene las aplicaciones más transformadoras. El gran reto. El gran reto. Porque aquí el problema es la inmensa variabilidad del comportamiento humano. Mi forma de correr es distinta de la tuya. Una persona mayor se levanta de una silla de una forma muy diferente a como lo hace un atleta. Y no solo eso, la transición entre acciones. No hay un instante mágico en el que dejas de andar y empiezas a correr. Es un proceso gradual. Es un espectro. Exacto. ¿Cómo puede un ordenador, que a menudo piensa en categorías de sí o no, manejar esa naturaleza fluida de nuestras acciones? Pues el estudio propone una idea fascinante, que toma prestada de la lingüística. Los dainímes. ¿Dynames? Sí. La lógica es la siguiente. Una palabra, como casa, está compuesta por unidades de sonido más pequeñas, los fonemas. K, A, S, A. ¿Vale? Pues una acción compleja, como lanzar una pelota, también se puede descomponer en unidades de movimiento fundamentales. El movimiento de levantar el brazo, el giro del torso, la extensión del codo. ¿El chasquido de la muñeca? Por supuesto. Cada uno de esos fragmentos es un daínime. Claro. Así que en lugar de intentar enseñar a la máquina a reconocer la acción completa de lanzar, que puede variar muchísimo, Le enseñas a reconocer los pequeños ladrillos. le enseñas a reconocer los ladrillos con los que se construye el lanzamiento. Y la lógica difusa sería ideal para clasificar esos dínemes, claro, porque un movimiento de brazo puede ser un poco ambiguo. Exactamente. Podría ser parte de un saludo o de un lanzamiento. El sistema identifica la secuencia de ladrillos y a partir de ahí infiere la acción completa. Y esto además resuelve el problema de los estilos, ¿Cómo? mediante lo que llaman descriptores de acción difusos. El sistema puede crear un único modelo para caminar que sea lo bastante flexible para aceptar que mi zancada es más corta que la tuya. No define caminar con un número rígido de longitud de zancada igual a 75 centímetros, sino con un rango difuso. Longitud de zancada entre 60 y 90 centímetros, por ejemplo. Eso es, Y esto nos conecta directamente con el punto de partida, con esas aplicaciones que pueden salvar vidas. El artículo describe un sistema para detectar caídas en personas mayores. sí, y es el ejemplo perfecto de cómo culmina todo este proceso. Utiliza un sistema de inferencia difuso. ¿Vale? Lo maravilloso de esto es que funciona con reglas que casi parecen escritas en lenguaje natural. Por ejemplo, una regla podría ser: si la altura del centro del cuerpo es baja Ajá. y la forma de la silueta es poco parecida a la vertical, Entiendo. entonces la probabilidad de que la persona esté en el suelo es alta. Es potentísimo, porque es interpretable. No es una red neuronal misteriosa que te da un resultado sin que sepas por qué. Puedes leer las reglas y entender el razonamiento de la máquina. Y no solo eso, que ya es mucho. El estudio lo deja muy claro, en una de sus tablas, la figura 17. Lo más revolucionario ¿Qué es? es que el personal de una residencia, una enfermera o un cuidador sin saber nada de programación, podría ajustar o añadir reglas. ¿De verdad? Sí, podrían crear una regla específica para un paciente con vértigos. Si el movimiento de la cabeza es muy rápido y la postura se vuelve inestable, entonces generar una alerta. Es pasar de una inteligencia artificial de caja negra a una que es colaborativa y adaptable. Es un cambio de paradigma total. Totalmente. Después de este recorrido, si tuviéramos que destilar las grandes ideas, los mensajes clave que nos deja este análisis, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que hay varios. Yo me quedo con 3. La primera, que el gran adversario en este campo no es la falta de cámaras o de potencia de cálculo, sino un enemigo mucho más sutil, la incertidumbre del mundo real. Sin duda, todo el esfuerzo se centra en cómo lidiar con ella. La segunda, que para mí es la que lo cambia todo, es que la lógica difusa no es solo un truco de programación. Es un cambio de filosofía. Sí, es una forma de pensar. Es enseñar a la máquina a pensar menos como una calculadora y más como una persona. A usar conceptos como más o menos alto, bastante rápido o un poco inclinado. En lugar de números rígidos. Ese es el verdadero avance. Y la tercera, por supuesto, es que esto no es un ejercicio teórico.
tiene aplicaciones prácticas gigantescas y muy humanas. Desde mejorar la seguridad de todos a permitir que nuestros mayores vivan de forma más segura e independiente. Exacto. Totalmente de acuerdo. Y todo esto se engloba en un concepto más amplio que el propio estudio menciona y que es hacia dónde va el futuro. La computación con palabras. Computing with words. Eso es. El gran salto cualitativo ocurre cuando las máquinas dejan de operar solo con cifras y empiezan a razonar con conceptos lingüísticos, con las palabras que nosotros usamos para describir el mundo. Eso no solo las hace más inteligentes. Sino que nos permite a nosotros colaborar con ellas de una forma mucho más intuitiva. Para terminar, me gustaría dejar en el aire una idea final que proponen los propios autores y que me parece que abre una puerta increíble. A ver. Sugieren que el futuro pasa por crear conjuntos de datos difusos. ¿Qué significa esto? Que en lugar de entrenar a las máquinas con un video etiquetado rígidamente como caminar, Ajá. se les podría dar una etiqueta mucho más rica y real como esta acción es un 70% caminar y un 30% trotar. Vaya, es que la realidad es así, no es categórica. Y esto, en el fondo, nos obliga a cuestionar nuestras propias categorías mentales, que a menudo son demasiado simples. Quizás, para que las máquinas lleguen a entendernos de verdad, Sí. primero tienen que aprender a ver el mundo, no en blanco y negro, sino en los infinitos y sutiles matices de gris en los que realmente vivimos, nos movemos y existimos. Una reflexión muy potente para cerrar. Un análisis realmente apasionante. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer.